El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: «Ay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas, después que vuestros padres los mataron. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis, porque ellos los mataron y vosotros les edificáis sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. A algunos los perseguirán y matarán, y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Ay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis quedado con la llave del saber, vosotros que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor. Según nos enseña la antropología cristiana, el ser humano es creado por Dios a su imagen y semejanza, y es creado en un estado de justicia original, de equilibrio, donde solo siente atracción hacia Dios, que es lo bueno, lo bello y lo perfecto. Sin embargo, ese equilibrio queda roto por el primer pecado de nuestros primeros padres, el pecado original de Adán y Eva. Y a raíz de aquel primer pecado se introduce ese desequilibrio en el mundo que llamamos concupiscencia y que nos hace a todos nosotros sentir atracción no ya solo hacia Dios, que sí que sentimos atracción hacia lo que se identifica con Dios. ¿Quién no siente atracción hacia la belleza? Cuando ves un bello cuadro de Tiziano, de Velázquez, no digo de los artistas contemporáneos, que a veces no sé dónde está el gusto, y pagan por ellos muchísimo dinero, pero no sé dónde ven el gusto los que compran esos cuadros. Pero cuando uno ve un cuadro de Velázquez o de Sorolla, pues de verdad que eso le evoca a la belleza de Dios. Pero también sentimos atracción hacia lo que no es bueno, ni bello ni perfecto. Y todos somos conscientes de nuestras limitaciones y por lo tanto de cómo sentimos las tentaciones e insidias del demonio. Eso es fruto del primer pecado de nuestros primeros padres, el pecado original, que se nos clava como una espina y que rompe ese equilibrio en el que fuimos creados. Dios, que nos ama, nos indica cuál es su voluntad para guiar nuestros pasos. ¿Y cómo lo hace? Mediante muchos instrumentos. Hemos escuchado cómo Jesús le recrimina a su generación que él, que es el profeta, el enviado por Dios Padre para salvar al mundo, no es acogido, como no fueron acogidos otros muchos profetas que eran personas que hablaban en lugar de Dios, Isaías, Zacarías y tantos otros que hacían ver al pueblo qué es lo que Dios quería que el pueblo hiciera. Los falsos profetas, aquellos que mentían y solamente halagaban el oído de los hombres, esos no eran perseguidos. Pero los verdaderos profetas, que señalaban el pecado del pueblo, esos pagaban muchas veces su osadía con la vida. Eran perseguidos porque predicaban cosas que al rey o al pueblo no les gustaba escuchar. Jesús se siente también perseguido. Se siente perseguido porque es señalado, porque está indicando qué tiene que hacer el pueblo para encontrar la santidad, para ser fiel al Señor. Y por eso es perseguido por los fariseos y los sumos sacerdotes. Llevemos eso a nuestra vida. ¿Cuántas veces yo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Y por qué lo sé?
no porque sea más listo que los demás, sino porque el Señor se empeña en hablarme. Y me habla por su palabra, cuando es interpretada como la tradición de la Iglesia ha hecho siempre. Y me habla por la voz del Papa y de los obispos cuando ejercen el magisterio auténtico, en comunión con la tradición de la Iglesia. Y me habla por mi conciencia, cuando tengo una conciencia recta y bien alimentada. El Señor me habla en la oración. Me habla también por medio de las personas que pasan por mi vida y me necesitan. Y son el rostro de Cristo que pide auxilio y ayuda, que pide mi generosidad. Dios me habla. Tú sabes lo que Dios quiere. Ahora viene la segunda parte de la ecuación. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? O por el contrario, como la generación de Cristo, lo que haces es matar al profeta, matar la voluntad de Dios, decir, no, esto no me gusta y por lo tanto voy a encontrar razones para no hacerlo. Y porque no eres honesto y no eres capaz de decirte a ti mismo, no quiero amar a Dios, buscas excusas falsas. ¿Y cuáles son las excusas falsas? Buscas razones para decir, bueno, es que estaba cansado y a lo mejor no he ayudado a una persona porque estaba cansado, o es que esto que pide Dios es muy difícil y yo en mis circunstancias no lo puedo hacer. Sé honesto. Reconoce que Dios que te ama ilumina tu vida y aunque te cueste hacer lo que el Señor te pide, pídele fuerzas para hacer la voluntad de Dios. Pídele al Señor que te dé fuerzas para no buscar caminos alternativos que no te llevan a la felicidad ni a la salvación, sino que al contrario te esclavizan. Como sacerdote muchas veces, desgraciadamente en el confesionario, me encuentro con personas que conocen la doctrina de la Iglesia sobre, por ejemplo, el matrimonio, que están viviendo una situación difícil porque a lo mejor fracasó su primera relación, han encontrado otra persona y han rehecho sentimentalmente su vida, pero no han conseguido la nulidad eclesiástica. A veces incluso ni la han solicitado. Y entonces quieren comulgar sabiendo lo que dice la Iglesia, que si no estás en gracia de Dios, y dos personas que conviven juntas pero que no están casadas no están en gracia de Dios, eso es lo que dice la tradición de la Iglesia, no deben comulgar. Y ellos lo saben, pero vienen buscando caminos alternativos. Es que tal sacerdote en una ocasión me dijo, tú sabes lo que Dios te pide por medio de la Iglesia. Sé honesto, no busques caminos alternativos, no mates a los profetas que te indican cuál es la voluntad de Dios. Pidamos al Señor que le amemos por encima de todo, aunque nos cueste a veces entender sus planes o suponga un esfuerzo o un sacrificio hacer su voluntad. Al final tenemos que decir aquello que Pedro dijo, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Él es el camino, es la verdad, es la vida. Seamos fieles, por tanto, a su voluntad. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.